Este artículo muestra claramente la intención de los militares para utilizar todas las posibles tecnologías que influyen en el pensamiento. Esta tecnología se clasifica en gran medida, pero hay fugas, como este artículo. No sin voluntarios sujetos de prueba se puede decir por experiencia de primera mano que ahora existen dispositivos mucho más invasivas. Este artículo representa una de las dos vías paralelas en el que pensaba que influyen en la tecnología está siendo utilizado y desarrollado. Señales de frecuencia de radio, basado en el fenómeno de la Segunda Guerra Mundial llamado audiencia de radar, señales de ultrasonidos, que pueden ser transmitidas a través del aire o se llevaba a cuestas a señales de radio/televisión. Operaciones psicológicas. Armamento utilizado en la guerra del Golfo Pérsico durante años. Los rumores han persistido que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos se ha dedicado a la investigación y el desarrollo de la tecnología ultra sofisticado que alteran la mente. La confirmación de este vino a mí hace poco en la forma de dos ITV News, Bureau, EOL, TD, Londres, boletines de servicio de cable. 1. 23 de marzo, de 1991. Noticias breves. High-tech guerra psicológica llega en el Medio Oriente. Describe un estadounidense de operaciones psicológicas, grupo de operaciones psicológica táctica, dirigidos contra las tropas iraquíes en Kuwait durante la operación Tormenta del Desierto. B. La maniobra consistió en un sistema en el que la tecnología subliminal que altera la mente se realizó en las transmisiones de radiofrecuencia estándar. En marzo 26, 1991. Noticias breves. Estados que entre los grupos de planificación militar estándar en el Centro de Operaciones de Planificación de la Guerra de Estados Unidos en Riad era un programa de grupo de operaciones psicológica increíbles y altamente clasificados utilizando técnicas de sonido en silencio. La oportunidad de utilizar este método se produjo cuando el sistema de mando y control militar de Saddam Hussein fue destruida. Las tropas iraquíes se ven obligados a utilizar las estaciones de radio de FM comerciales para llevar a comandos codificados, que se emiten en la frecuencia de 100 MHz. El equipo de Estados Unidos Grupo de Operaciones Psicológica estableció su propio transmisor de FM portátil, que utiliza la misma frecuencia, en la ciudad desierta de Al-Kafji. Este transmisor de Estados Unidos dominó la estación local iraquí. Junto con la música patriótica y religiosa, Grupo de Operaciones Psicológica transmiten órdenes militares vagas, confusas y contradictorias a información. Subliminalmente, una tecnología mucho más poderosa estaba en el trabajo. Un sofisticado sistema electrónico para hablar directamente a la mente del oyente, de alterar y arrastrar sus ondas cerebrales, para manipular, es decir, de su cerebro electroencefalograma, actividad eléctrica cerebral, y artificialmente implantar los estados emocionales negativos, sentimientos de miedo, la ansiedad, la desesperación y la desesperanza. Este sistema subliminal no se limita a decirle a una persona sentir una emoción, que les hace sentir que se implanta esa emoción en sus mentes. 2. Me di cuenta de que la agencia de noticias IDF era de fuera de Estados Unidos. Los lectores de resonancia pueden recordar que en la electromagnética Armas Línea de Tiempo en el N29, se hace referencia al video documental, Waco. La gran mentira continúa, que contenía imágenes de video de 3 armas en este segmento de la película era de la British Broadcasting Corporation, BBC. Me preguntaba si había alguna importancia a esto. En la biblioteca llegué números anteriores de mi periódico local para el mismo periodo de tiempo de la Guerra del Golfo para ver lo que las agencias de noticias estadounidenses habían dicho, en todo caso, sobre el uso de esta arma. Grupo de Operaciones Psicológica Especial. No había nada dicho sobre él directamente, sino 3 artículos de noticias parecía relacionada. En un comunicado de prensa Associated Press durante el mismo periodo de tiempo de la tregua Guerra del Golfo, leo: el piloto estadounidense que derribó el segundo avión de combate de Irak en 48 horas, dijo el viernes que continuaron vuelos iraquíes. Sugirieron que las advertencias de Estados Unidos no se filtraban a los pilotos iraquíes. Dijo que espera que Saddam reciba el mensaje ahora. Es realmente una lástima que estas personas tienen que morir por su falta de voluntad para prestar atención a nuestras advertencias. Lo que realmente pienso es que no se comunican a las personas, dijo. Si tienen un problema de comunicación, les sugiero que lo fijan.
3. Eso puede haber sido coincidencia, pero dos artículos de noticias anteriores, de fecha 1 de marzo de 1991, al parecer, tiene un origen común con el boletín de noticias IDF. El primer artículo 4 nos dice que aproximadamente 100 miembros de la 101 División Aerotransportada de Estados Unidos, con fluidez en árabe, hablaron al enemigo que se rindiera. Estos soldados viajaban en los helicópteros de combate Apache que participaron en el asalto helicóptero transmitidas por el más largo de la historia. Les dijeron a los soldados iraquíes que iban a ser sacrificados si no se dan por vencidos. Ellos entendieron el mensaje, un soldado es citado por el diario. Todo esto suena muy poco notable, excepto cuando se lee la nota del editor. El siguiente despacho estaba sujeta a la censura militar de Estados Unidos. Ahora, ¿por qué quieren censurar una táctica tan mundana, excepto por la vergüenza de que las fuerzas de combate del ejército estadounidense habían caído al nivel de un equipo de las animadoras líder, en cuyo caso habrían vetado la cosa por completo? Pero al volver a leer el artículo, podemos elegir ciertas frases clave. El soldado entrevistado fue uno de decenas de hablantes de árabe que jugaron un papel clave en el ataque terrestre aliada contra Irak, y parte de un intento del ejército de Estados Unidos de utilizar la finura, el trabajo de inteligencia y tácticas para complementar la fuerza bruta. Si llenamos los espacios en blanco que faltan con descripciones tales como el megáfono se utiliza para frecuencias psicoacústicos directos que participan las redes neuronales del cerebro del enemigo, lo que le hace pensar cualquier pensamiento y sentir cualquier emoción que los estadounidenses eligieron para sentar en él, entonces comienza a tener sentido. Y ya no parece tan sorprendente que un soldado podría hablar de 450 soldados enemigos que se rindiera. Las posibilidades están ahí, y, como el siguiente artículo 5 documentos, eso es exactamente lo que sucedió. Las tropas iraquíes se rindieron en masa. Citamos. Ellos se rinden en masa, casi demasiado rápido para nosotros para mantenerse al día con dos comandantes iraquíes, los dos comandantes de brigada, que renunciaron a sus unidades enteras, uno de los entregó a una RPG vehículo a control remoto. Aquí está este tipo con las manos hacia arriba, girando en un círculo para entregarse a un modelo de avión con una cámara en el mismo. ¿Irracional? No, si también había una voz que se emiten en la cabeza de ese juguete poco vuelo, diciendo, darse por vencido, se dio por vencido. De lo contrario, como cuenta la nota del editor al comienzo del artículo, lo siguiente se basa en los despachos de la piscina que estaban sujetos a la censura militar. Sin esa nota, podríamos pensar que con suficiencia los soldados iraquíes eran cobardes o loco, pero ¿por qué censuramos esa idea? Control de la mente con armas de ondas de frecuencias electromagnéticas, Silent Sound. El mecanismo que altera la mente se basa en una tecnología de soporte subliminal. El espectro de extensión de sonido silencioso o arma electromagnética, a veces llamado secuado pelotón, fue desarrollado por el Dr. Oliver Lowery de Norcross, Georgia, y se describe en la patente estadounidense 5.159.703, Sistema Subliminal Silencioso, de 27 de octubre. 1992. El resumen de la patente dice lo siguiente. Un sistema de comunicaciones silenciosas en las que los transportistas no aural, en el rango muy bajo o muy alto de audiofrecuencia o en el espectro de frecuencia ultrasónica adyacente, están en amplitud o con la inteligencia deseada de frecuencia modulada y propagada acústicamente o vibracionalmente, para la inducción a el cerebro, por lo general mediante el uso de altavoces, auriculares, o transductores piezoeléctricos. Las portadoras moduladas se pueden transmitir directamente en tiempo real o pueden ser convenientemente registrados y almacenados en medios mecánico, magnético, óptico o de retraso o repetido de transmisión para el oyente. De acuerdo con la literatura por Silent Sounds, Incorporated, ahora es posible el uso de superordenadores para analizar los patrones de actividad eléctrica cerebral, emocional humanos y replicarlos. A continuación, almacenar estos clústeres de la firma emoción en otro equipo y, a voluntad, silencio inducir y cambiar el estado emocional de un ser humano. Los sonidos silenciosos, Incorporated declara que solo está interesado en las emociones positivas, pero los militares no están limitados. Que este es un proyecto del Departamento de Defensa de Estados Unidos es obvia.
Edward Tilton, presidente de Silent Sounds, Incorporated. Dice esto acerca de ese quad en una carta de 13 de diciembre, 1996. Todos los esquemas, sin embargo, han sido clasificados por el gobierno de Estados Unidos y no se nos permite revelar los detalles exactos. Hacemos cintas y discos compactos para el gobierno alemán, incluso los antiguos países de la Unión Soviética. Todo ello con el permiso del Departamento de Estado de Estados Unidos. Por supuesto, el sistema se utilizó en toda Operación Tormenta del Desierto, Irak, con bastante éxito. La ilustración gráfica, inducido por Alpha Theta Movimiento Cluster Biofeedback, que acompaña a la literatura, se etiqueta AP 116, 394, 95. Clasificar y es una salida de electroencefalógrafo más versátil y más sensible del mundo, actividad eléctrica cerebral, de la máquina. Tiene una capacidad de ganancia de 200.000, en comparación con otras máquinas de actividad eléctrica cerebral, en uso que tengan la capacidad de ganancia de aproximadamente 50.000. Es un software impulsado por el más rápido de las computadoras, que utilizan una tecnología de anulación de ruido similar a la utilizada por los submarinos nucleares para detectar pequeños objetos bajo el agua en el rango extremo. 6. El propósito de todo esto es la alta tecnología para trazar y mostrar un racimo de movimiento de las señales de ondas cerebrales periódicas. La ilustración muestra una pantalla de actividad eléctrica cerebral de un solo individuo, tomada de los hemisferios izquierdo y derecho simultáneamente. La lectura de los dos lados del cerebro parece ser bastante diferente, pero en realidad son los mismos, sin contar las variaciones normales del cerebro izquierdo-derecho. Clonación. Las emociones. Mediante el uso de la actividad eléctrica cerebral, tratadas por ordenador, los científicos pueden identificar y aislar clústeres emoción firme de baja amplitud del cerebro, sintetizar y almacenarlos en otro equipo. En otras palabras, mediante el estudio de los patrones de ondas cerebrales, características sutiles que se producen cuando un sujeto experimenta una emoción particular, los científicos han sido capaces de identificar el patrón de ondas cerebrales concomitantes y ahora pueden duplicar. Estos grupos se colocan en las silenciosos sonido TM frecuencias portadoras y tendrán en silencio desencadenar la aparición de la misma emoción básica en otro ser humano. Entrega y aplicaciones del sistema. Hay mucho más en juego aquí que un simple sistema de sonido subliminal. Hay numerosas tecnologías patentadas que puede ser llevada a cuestas individual o colectivamente sobre una frecuencia portadora para provocar todo tipo de efectos. Parece que hay dos métodos de entrega con el sistema. Una de ellas es la inducción de microondas directa en el cerebro del sujeto, limitado a operaciones de corto alcance. El otro, como se describe anteriormente, utiliza frecuencias de radio y portadora de televisión ordinarios. Lejos de ser necesariamente utilizado como un arma contra una persona, el sistema tiene aplicaciones ilimitadas positivos. Sin embargo, el hecho de que los sonidos son subliminal hace prácticamente indetectable y posiblemente peligroso para el público en general. En un uso más convencional, el silencioso sonidos del sistema subliminal podría utilizar comandos de voz, por ejemplo, como un complemento a los sistemas de seguridad. Debajo de la emisión musical que se escucha en las tiendas y centros comerciales puede ser un mensaje oculto, que exhorta contra el hurto en las tiendas. Y mientras que los comandos de voz solo son de gran alcance, cuando el sistema de presentación subliminal acarrea clonofirmas emocionales, el resultado es abrumador. Libre Mercado utiliza para esta tecnología son las cintas de autoayuda comunes. Afirmación, relajación y meditación, cintas positivas. Así como los métodos para aumentar las capacidades de aprendizaje. En un contexto médico, estos sistemas se pueden utilizar con gran ventaja para el tratamiento de problemas psiquiátricos y psicosomáticos. Como un sistema para la remediación de la sordera profunda, es inigualable. Promesas, promesas. Este es el uso más común positivo promocionado para esta tecnología en los últimos 30 años. Sin embargo, los sordos siguen siendo sordos, y los militares ahora tienen un arma para usar en personas inocentes con la audición perfectamente normal. Negativas oficiales. De hecho, el gobierno de Estados Unidos ha negado o rechazado comentar sobre las armas que alteran la mente durante años.
Solo el año pasado, USA News and World Report publicó un artículo titulado Armas sorprendentes, básicamente una revisión de las nuevas armas no letales o los llamados menos que letal. Ni una sola palabra acerca de ese Quad, aunque la tecnología se ha utilizado 6 años antes. Extractos del artículo leen. Dice Charles Bernard, exdirector de armas en la investigación marina de guerra. Todavía tengo que ver una de estas cosas, pistola de rayos que realmente funciona. Y DARPA, Defense Advanced Agencia de Proyectos de Investigación, ha llegado a nosotros cada pocos años para ver si hay formas de incapacitar el sistema nervioso central de forma remota. Dr. F. Terry Ambrecht, jefe del programa de prótesis neurales en los Instituto Nacional de la Salud, dijo a Noticias de Estados Unidos, pero nada ha llegado jamás de sí, dijo. Eso es demasiado ciencia ficción y descabellada. Puede sonar la ciencia ficción y descabellada, pero no lo es. Sin embargo, eso es precisamente lo que los poderes que sean quieren que usted crea, con el fin de dejarlos solos en su búsqueda incesante de lo que. La idea detrás de las armas no letales es para incapacitar al enemigo sin tener que matarlos, o, en el caso de situaciones de control de disturbios o la toma de rehenes, desactivar los participantes sin lesión permanente, preferiblemente sin saberlo. Las tecnologías electromagnéticas que alteran la mente caerían dentro de esta clase de armas, pero ya que todos ellos son oficialmente inexistentes, ¿qué es decidir cuándo y dónde se van a utilizar? ¿Y por qué las empresas seleccionadas en la industria del entretenimiento según los informes, se permitirá el acceso a esta tecnología, cuando el hecho mismo de su existencia es negada al público en general? En fecha tan reciente como el mes pasado febrero, este enfoque muro de piedra de negación total o el silencio sobre el tema todavía se mantuvo firme, incluso hacia los comités del Congreso de Estados Unidos. El Comité Conjunto de Economía, presidido por Jim Saxton, RNJ, convocó el 25 de febrero de 1998 para la audiencia sobre las armas de radiofrecuencia y proliferación. Impacto potencial en la economía. Testimonio de invitados incluyó declaraciones de varias autoridades de los militares. El Dr. Alan Kess, de los laboratorios del ejército de E.U. se refirió a la amenaza global de RF. Señor James O'Brien, director adjunto de pruebas operativas y el director de la prueba de fuego real para la oficina del secretario de Defensa en el Pentágono, discutió el papel de las pruebas de fuego real y la forma en que juega un papel en la prueba de equipos militares con armas de RF. De David Schreiner, ingeniero principal de estudios de energía dirigida con Electronic Warfare Associates y recientemente se retiró como un ingeniero con una instalación de pruebas de armas navales, habló de la dificultad en la construcción de un arma de RF y de la amenaza terrorista. El Dr. Ira Merritt, jefe de Conceptos, Identificación y Aplicaciones, División de Análisis, Dirección de Tecnología Avanzada, Misil de Defensa y del Centro de Tecnología Espacial, en Huntsville, Alabama, habló sobre la proliferación de armas de RF principalmente de la antigua Unión Soviética. A pesar de estas declaraciones dieron información de interés técnico, son tal vez más importante que la información que no le daban. Información sobre la existencia de armas de radiofrecuencia que inciden directamente en el cerebro humano y el sistema nervioso. KGB Psychotronics. Esta tecnología no surgió durante la noche. Tiene una larga historia de desarrollo y negaciones de desarrollo por el gobierno de Estados Unidos y, probablemente, la mitad de los otros gobiernos del mundo también. Sabemos que la antigua Unión Soviética se comprometió activamente en este tipo de investigación. En un artículo anterior se informó de que durante la década de 1970 la KGB soviética desarrolló un sistema de Psychotronic Influencia, PIS, que se utilizó para convertir soldados en armas humanos programables. El sistema emplea una combinación de ondas de radio de alta frecuencia y la hipnosis. El proyecto PIS se inició en respuesta a un régimen de entrenamiento similar lanzado en los Estados Unidos por el presidente Carter, de acuerdo con Yuri Malin, ex asesor de seguridad del presidente URSS Gorbachev. 8. En mi electromagnética armas línea de tiempo 9 he cubierto un periodo de 60 años de interés y el desarrollo de armas en información obtenida de los muchos artículos y recortes de prensa enviadas por los lectores de resonancia. En mi artículo sobre la telepatía sintética 10.
He seguido el desarrollo de la voz en tu cabeza, tecnología que data de 1961, todas mis referencias procedentes de la literatura científica abierta. Potencia de la complejo militar industrial. NUISman ha escrito una descripción adecuada de la situación que existe actualmente en los Estados Unidos, alrededor de las fuerzas que ser y cómo la situación fue así. Durante la Guerra Fría los Estados Unidos no solo participan en una carrera de armas nucleares relativamente abierta con la Unión Soviética, pero también participa en una carrera en secreto el desarrollo de armas no convencionales. A medida que las agencias de inteligencia, que antes de la Segunda Guerra Mundial solamente había jugado un papel de apoyo dentro del gobierno, continuaron aumentando su poder, también lo hicieron los fondos gastados en técnicas diseñadas para ser más astuto que el uno al otro en desarrollo. Sobre el cual y a medida que la comunidad de inteligencia de Estados Unidos comenzó a crecer, una cultura secreta saltó permitido que los agentes de inteligencia para poner en práctica las diferentes técnicas desarrolladas para eludir hábilmente los procesos e instituciones democráticas. Al igual que muchas otras democracias, el gobierno de Estados Unidos se compone de dos partes básicas de la circunscripción elegida, es decir, los diversos gobernadores, jueces, congresistas y el presidente. Y las burocracias no elegidos, como los representados por numerosas agencias federales. En una democracia bien equilibrado y que funciona correctamente, la parte elegida del gobierno está a cargo de su parte burocrática no elegido, dando a la gente una voz real en la agenda impuesta por su gobierno. Mientras que una parte significativa del gobierno de Estados Unidos, sin duda, sigue este principio democrático, una parte considerable del gobierno de Estados Unidos opera en completo secreto y sigue su propia agenda inexplicable, que, sin acuse de recibo, muy a menudo es bastante diferente de la agenda pública. 11. N continúa citando a uno de los héroes de los Estados Unidos más populares de guerra. Dwight D. Eisenhower, que sirvió como comandante supremo de las fuerzas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial y más tarde fue elegido presidente 34 de Estados Unidos. En su discurso de despedida a la nación en 1961, el presidente Eisenhower dijo: "Nos hemos visto obligados a crear una industria armamentística permanente de vastas proporciones. Sumado a esto, 3,5 millones de hombres y mujeres están directamente involucrados en el establecimiento de defensa. Anualmente gastamos en seguridad militar más que el ingreso neto de todas las empresas de los Estados Unidos. Esta conjunción de un inmenso establishment militar y una gran industria armamentística es nueva en la experiencia estadounidense. La influencia económico total, política, incluso espiritual se siente en cada ciudad, en cada casa del Estado, todas las oficinas del gobierno federal. Reconocemos la necesidad imperiosa de que este desarrollo, sin embargo, no hay que dejar de comprender sus implicaciones graves. Nuestro trabajo, los recursos y medios de vida son todos los involucrados. También lo es la estructura misma de nuestra sociedad. En los consejos de gobierno, debemos evitar la adquisición de influencia injustificada, sea buscada o no, por el complejo industrial militar. El potencial para el aumento desastroso de poder fuera de lugar existe y persistirá. Nunca debemos permitir que el peso de esta combinación ponga en peligro nuestras libertades o nuestros procesos democráticos. La preocupación internacional por nuevas armas. Las Naciones Unidas se estableció en 1945 con el objetivo de generaciones venideras del flagelo de ahorro de la guerra. En 1975, la Asamblea General examinó un proyecto propuesto por primera vez por la Unión Soviética. Prohibición del desarrollo y la fabricación de nuevos tipos de armas de destrucción masiva y nuevos sistemas de tales armas. En 1979, la Unión Soviética ha añadido una lista de algunos tipos de posibles armas de destrucción masiva. Armas radiológicas, utilizando materiales radiactivos, que podría producir efectos nocivos similares a los de una explosión nuclear. Armas de haces de partículas, sobre la base de partículas cargadas o neutras, que afectan a objetivos biológicos. Armas radiación acústica infrasonic. Armas electromagnéticas que operan en ciertas radiaciones de radiofrecuencia que podrían tener efectos perjudiciales sobre los órganos humanos. 12. En respuesta, los Estados Unidos y otros países occidentales dieron un largo razón, enrevesado, pero el resultado fue el mismo.
En un artículo titulado Armas no letales pueda violar tratados 13 inserto abajo, el autor señala que la Convención sobre ciertas armas convencionales 14 cubre muchas de las armas no convencional, aquellos que utilizan infrasonidos o energía electromagnética, incluyendo el láser, microondas o radiación por radiofrecuencia o la luz visible por impulsos a la frecuencia de las ondas cerebrales, por sus efectos. Armas no letales pueden violar los tratados por Barbara H. Rosenberg. De The Bulletin sitio web. Recuperado a través Wayback Machine sitio web. Desarrollo de muchas de las armas propuestas que se describen en estas páginas ha sido llevada a cabo por la OTAN, los Estados Unidos, y probablemente otras naciones también. La mayoría de las armas podrían ser considerados preletal en lugar de no letal. En realidad podrían proporcionar un continuo de efectos que van desde leves a letales, con mayor o menor capacidad de control. Surgen serias dudas sobre la legalidad de estos programas de desarrollo costosos y altamente clasificados. 4 tratados internacionales que son particularmente relevantes. La Convención sobre las Armas Biológicas. El desarrollo de agentes biológicos para no letal utiliza como la degradación del combustible de aviación, lubricantes, o el aislamiento eléctrico. Se parece violar la Convención de Armas Biológicas, CAP, que prohíbe el desarrollo, producción o posesión de agentes biológicos que tienen o justificados para fines profilácticos, de protección u otros. Aunque los fines de protección no está definido en el tratado, por analogía con la Convención sobre Armas Químicas, CAC, se puede presumir en el sentido de la protección contra agentes biológicos peligrosos. La ley estadounidense. La aplicación del tratado establece sanciones penales para el desarrollo o la posesión de cualquier agente biológico para su uso como un arma. Agente biológico se define para incluir cualquier microorganismo capaz de causar deterioro de los alimentos, el agua, equipos, suministros o material de cualquier tipo, o alteración perjudicial del medio ambiente. No hay exención para su uso en cumplimiento de la ley. La Convención sobre las Armas Químicas y el Protocolo de Ginebra. El desarrollo de armas químicas no letales, como sedantes entregados en aerosoles absorbidos por la piel o supercaustics que corroen las carreteras y los neumáticos, y también, inevitablemente, ropa, calzado, piel y carne, amenaza con violar la Convención de Armas Químicas. Se espera que la convención entre en vigor el próximo año. Se prohíbe el desarrollo, producción o retención para fines prohibidos de productos químicos tóxicos, que se define como toda sustancia química que, por su acción química sobre los procesos vitales, pueda causar la muerte, incapacidad temporal o lesiones permanentes a seres humanos o animales. La definición incluiría sustancias tales como cáusticos y otros productos químicos nocivos. No suele ser clasificados como venenos. La Convención permite la producción de productos químicos tóxicos si se utilizan con fines pacíficos, como en la agricultura. Fines de protección, contra los productos químicos tóxicos. Fines militares no relacionados con el uso de armas químicas y que no dependen del uso de las propiedades tóxicas de las sustancias químicas como método de guerra y orden, incluida la represión interna de disturbios. El tercero de estos fines permisibles podría ser interpretado para incluir productos químicos tales como supercaustics, sobre la base de que los procesos de vida no son el objetivo previsto, siempre que el uso de los productos químicos como armas conllevarían poco contacto con los seres vivos. Para algunas armas, esto sería difícil de establecer. El Protocolo de Ginebra de 1925 prohíbe el uso en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares y de todos los materiales líquidos o dispositivos análogos. El otro aparece de ampliar la prohibición más allá a asfixiantes o sustancias tóxicas. Por lo tanto, el uso en la guerra de los productos químicos nocivos, tales como supercaustics y espumas adhesivas, que, además de formar una especie de cucaracha motel para las personas, podrían actuar como agentes asfixiantes, puede ser ilegal, y el uso de agentes de fragilización del metal, superlubricants, los productos químicos que interfieren con la combustión de combustible, y así sucesivamente también podrían ser interrogados. Por la CAC, el cuarto propósito permisible para el desarrollo de armas químicas. Aplicación de agentes de la ley, incluida la represión interna de disturbios. Control es la principal razón por la que actualmente se ofrecen para el desarrollo de armas no letales.
Este propósito permisible, sin embargo, contiene una ambigüedad en la urgente necesidad de clarificación. Aplicación de la ley no está definida en el tratado. ¿Incluye algo más que el control de disturbios? Entonces, ¿qué? ¿Y qué ley? Por el contrario, la Convención define a los agentes antidisturbios estricta y prohíbe su uso en la guerra. En cuanto a la aplicación de ley, que excluye el uso de productos químicos, lista una de varias categorías de agentes de armas químicas, pero no dice nada más. Esto implica que para fines represivos distintos de control de disturbios interna, cualquier non-schedule una química se desarrolla, produce, adquiere, almacenado o transferido como un arma. Por otra parte, aunque los agentes de represión de disturbios deben ser declarados, el tratado no dice nada sobre la declaración de otros agentes que podrían ser desarrollados o mantenidos para la aplicación de la ley. En el informe que contiene el texto final de la CAC, varias de las delegaciones nacionales a la comisión negociadora señaló los problemas planteados por el indefinido término aplicación de la ley como un propósito permisible. 1. Una delegación señaló que esto podría dar lugar a interpretaciones exageradas de lo que pretenden los negociadores. De hecho, las 3 delegaciones que formularon observaciones sobre esta cuestión interpretaron este propósito permisible en muy diferentes formas, como limitada a las medidas nacionales, como fuera de las fronteras nacionales aplicables, o si también incluye únicamente las actividades de mantenimiento de paz de la ONU y la domésticos. A menos que la comisión preparatoria CAC toma medidas para definir mejor y limitar dicho comodín, que podría subvertir la mayor parte de la intención de la convención y hacer que su mecanismo de verificación elaborada inútil. Para el control de disturbios interiores, el desarrollo de agentes químicos es claramente permitida por la CAC, aunque está prohibido su uso en la guerra. Agentes antidisturbios se definen en la CAC como productos químicos que pueden producir rápidamente en los seres humanos una irritación sensorial o efectos incapacitantes físicos que desaparecen en breve tiempo después de concluida la exposición. Esto podría ser cierto de ciertos sedantes, dependiendo de la dosis. Ciertamente no es el caso de los productos químicos corrosivos o colas de inmovilización. Ningún agente que causa un efecto perjudicial no reversible automáticamente puede considerarse aceptable y humana para su uso en el control de disturbios en el hogar. No sería ético someter a personas inocentes, niños, o rehenes a un elevado esfuerzo psicológico, una posible lesión permanente o muerte. El desarrollo de armas químicas en la forma de agentes de control de disturbios internos no debe permitirse como un medio para eludir la CAC. El tratado establece que todos los productos químicos mantenidos a efectos de control de disturbios internos debe ser declarada. La comisión preparatoria CAC tiene que especificar que estos productos químicos deben encajar definición humanitaria de la Convención de un agente de control de disturbios. La Convención sobre ciertas armas convencionales, también conocida como la Convención sobre armas inhumanas, muchas de las armas no letales en consideración utilizan infrasonidos o energía electromagnética, incluyendo el láser, microondas o radiación de radiofrecuencia, o luz visible por impulsos a la frecuencia de las ondas cerebrales, por sus efectos. Estas armas se dice que causa ceguera temporal o permanente, la interferencia con los procesos mentales, modificación del comportamiento y la respuesta emocional, convulsiones, dolor severo, mareos, náuseas y diarrea, o la interrupción de las funciones de órganos internos en varias otras maneras. Además, el uso de microondas de alta potencia para fundir los sistemas electrónicos que por cierto cocinar cada persona en las proximidades. Típicamente, los efectos biológicos de estas armas dependen de una serie de variables que, en teoría, podría ser ajustado para controlar la gravedad de los efectos. Sin embargo, la precisión del control es cuestionable. El uso de tales armas para la aplicación de la ley podría constituir un castigo corporales graves sin el debido proceso. En la guerra, el uso de estas armas en un modo no letal sería análogo al uso de agentes de control de disturbios en la guerra de Vietnam, una práctica ahora prohibida por la CAC. Independientemente del nivel de la lesión infligida, es probable que violan el derecho internacional humanitario sobre la base del sufrimiento innecesario o de efectos indiscriminados el uso de muchas armas no letales. 3.
Además, en virtud de la convención de ciertas armas convencionales, las discusiones internacionales están en marcha que pueden conducir al desarrollo de nuevos protocolos específicos que cubren las armas electromagnéticas. Un informe se espera el próximo año. El actual aumento del interés en las tecnologías electromagnéticas y similares hace que la adopción de un protocolo que prohíbe explícitamente el uso de estas armas deshumanizantes es un asunto urgente. 1. Conferencia de Desarme, informe del Comité Ad hoc sobre las Armas Químicas de la Conferencia de Desarme, de 26 de agosto de 1992, NUMS 22, 25, 34, CD/1170. 2. El nombre completo de este tratado es Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados. 3. Louis Oswald Beck, ed., Armas que causan ceguera. Informes de las reuniones de expertos convocado por el Comité Internacional de la Cruz Roja en el campo de batalla Armas Láser, 1989, 1991, Ginebra. Comité Interno de la Cruz Roja, 1993. Arlan Girard, director general de la Internacional Comité contra la Ofensiva de Microondas Armas, me dijo que cree que la estrategia detrás de reciente impulso del gobierno para las armas menos que letales es un subterfugio. Los que ahora están recibiendo toda la publicidad que se presenten para su examen para obtener la aprobación del público. Las tecnologías que alteran la mente electromagnéticas no se mencionan, pero serían llevados en adelante bajo el paraguas de armas letales menos que. Estas armas fueron transferidas recientemente del Departamento de Defensa al Departamento de Justicia. ¿Por qué? Debido a que existen varios tratados internacionales que limitan o excluyen específicamente las armas de esta naturaleza que se utilice en la guerra internacional. En otras palabras, las armas que tienen prohibido el uso contra los peores enemigos de nuestro país, a pesar del hecho de que los Estados Unidos hicimos uso de esta arma contra las tropas iraquíes. Ahora puede ser utilizado en contra de nuestros propios ciudadanos por los departamentos de policía locales en contra de grupos tales como los manifestantes pacíficos de los Estados Unidos, las políticas nucleares, hacia el control mente global. El secreto involucrado en el desarrollo de la tecnología que altera la mente electromagnética refleja el gran poder que es inherente a ella. Para decirlo sin rodeos, quien controla esta tecnología puede controlar la mente de los hombres, de todos los hombres. Hay pruebas de que el gobierno de Estados Unidos tiene planes para extender el rango de esta tecnología para envolver a todos los pueblos, todos los países. Esto se puede lograr, se está realizando, mediante la utilización de la casi terminado proyecto ARP-15-16 para áreas en el extranjero y la red Buena Hora en su lugar en los CE.U. El gobierno de Estados Unidos niega todo esto. El Dr. Michael Persinger es un profesor de psicología y neurociencia en la Universidad Laurentian, Ontario, Canadá. Le has visto antes en las páginas de resonancia en la que informó sobre sus hallazgos de que fuertes campos electromagnéticos pueden afectar el cerebro de una persona. Estimulación del lóbulo temporal, dijo, puede evocar la sensación de una presencia, desorientación, y las irregularidades de percepción. Puede activar las imágenes almacenadas en la memoria del sujeto, incluyendo pesadillas y monstruos que normalmente son suprimidos. 17. Dr. Persinger escribió un artículo hace unos años, titulado sobre la posibilidad de acceder directamente a cada cerebro humano por inducción electromagnética de algoritmos fundamentales. 18. El resumen dice lo siguiente. Neurociencia contemporánea sugiere la existencia de algoritmos fundamentales por la cual toda la transducción sensorial se traduce a un código intrínseca, específica del cerebro. La estimulación directa de estos códigos dentro de las cortezas temporales o límbicas humanos por parte de los patrones electromagnéticos aplicados pueden requerir niveles de energía que están dentro de la gama de tanto la actividad geomagnética y redes de comunicación contemporáneos. Un proceso que está acoplada a la banda estrecha de la temperatura del cerebro podría permitir todos los cerebros humanos normales a verse afectados por una subarmónicos cuya gama de frecuencias en torno a 10 hercios solo variar de 0,1 hercios. Concluye el artículo con la siguiente. Dentro de las 2 últimas décadas un potencial ha surgido que era improbable, pero que ahora es marginalmente viable.
Este potencial es la capacidad técnica para influir directamente en la mayor parte de los aproximadamente 6.000 millones de cerebros de la especie humana, sin la mediación a través de modalidades sensoriales clásicas, mediante la generación de información neuronal dentro de un medio físico en el que están inmersos todos los miembros de la especie. La emergencia histórica de tales posibilidades, que han ido desde la pólvora a la fisión atómica, han dado lugar a cambios importantes en la evolución social que se produjeron excesivamente rápidamente después de la aplicación. Reducción del riesgo de la aplicación inadecuada de estas tecnologías requiere la discusión continua y abierta de su viabilidad realista y consecuencias dentro del dominio público y científico. No hay nada más sencillo que eso. Y no tenemos la discusión abierta debido a que el gobierno de Estados Unidos ha negado por completo la existencia de esta tecnología. Expresiones de gratitud. Me gustaría agradecer especialmente a N. Wiseman para el envío de los sonidos silenciosos TM declaración y las patentes que fueron la piedra angular de este artículo. Mike Coyle, cuya búsqueda de la computadora se presentó patentes muchos más relacionados. Arlan Girard, quien ha proporcionado numerosos documentos oficiales del gobierno a los muchos que tienen previstos recortes de periódico y artículos, apoyo moral y financiero a la resonancia, sin la cual nos hubiera dejado de publicarse hace mucho tiempo. Volver a Saddam Hussein. Volver a armas no letales, psicotrónica y Silent Sound,